Y muy bien, esta es la etapa de salida tipo AB o clase AB. Podemos, si lo vemos así a primera vista, se puede decir que se parece bastante a la etapa de salida tipo B, ya que pues tiene las configuraciones de push-pull o pues sí de empujar y jalar pero entonces lo que vemos acá es, o sea, hay que tener en cuenta que esto es igual a esto, ¿sí? Primero que todo. Segundo, estos diodos o estas fuentes de voltaje o estos diodos representan una solución a lo que es una distorsión de cruce. Primero vamos a dar unas características principales. Bueno, gráficamente, gráficamente se comporta como una etapa tipo A combinada con una tipo B. ¿A qué me refiero? A que, si bien recordamos, bueno, vamos a hacer acá un pequeño recorderis. Esta va a representar la tipo A. Esta va a representar la tipo B. Acá vamos a hacer la deducción de la tipo AB. Y recordemos tres gráficas o... Sí, mientras tanto esta... sí, bueno, ya. Entonces, ¿qué pasaba con la tipo AB? Digo, con la tipo A. Que esta tenía una corriente de polarización que siempre que se mantenía en conducción, y si en su voltaje de entrada se le presentaba una variación mínima a su voltaje, esto se iba a empezar a recortar la señal. Esto es un tipo de distorsión. En otro caso es con la tipo B. ¿Qué pasa con esta tipo B? Que ya hay dos transistores, uno tipo NPN, otro tipo PNP, y esto se turnaban para poder amplificar la señal base que es esta. ¿Sí? Se turnaban para amplificar esta señal. Pero entonces, ¿qué pasaba? Como por convención necesitaban 0.7 voltios, entonces tocaba esperar a que la señal fuera superior a 7 voltios para esta poder amplificar, lo cual esto gráficamente, si se puede ver en un osciloscopio, generaba esta banda. Esta banda. Y si asociamos bien esta banda, simplemente lo que hace es correr 0.7 la señal para tenerla como la original. Pero bueno, esto ya teniendo esta banda, o sea, si quitamos esta banda de lo que amplifica, la señal es totalmente igual a esta. Y ahora, ¿qué tenemos con esta tipo AB? Su nombre lo dice, es AB. O sea, si se juntaran las dos para hacer una sola. Entonces, ¿cuáles son las características de esta etapa de salida? De que posee una corriente de polarización
pero va a ser muy mínima. Sí, una corriente de polarización mínima, la cual esto ya se dará su función, esto y combina lo que son los ciclos o la amplificación de los semiciclos de la etapa tipo E. Es decir, que arrancaba acá en este punto, cogía la señal y acá. Y otra vez volvía y volvía y así sucesivamente. Pero ¿qué implica tener esta corriente de polarización? La que está señalada en color morado, que va a amplificar el semiciclo positivo más este poquito que hay acá y este poquito que hay acá. Y si esto podría decirse que es la graficación de solamente el ciclo negativo, porque si hacemos la misma corriente de polarización con respecto al ciclo negativo, vamos a tener que va a amplificar lo mismo, es decir, acá y acá. Va a completar la onda o va a completar nuestra señal original. Ahora sí, si nos basamos primeramente en esta parte del gráfico, vemos representados voltaje BB medios. ¿Qué es este voltaje exactamente? Un voltaje de polarización. Ese voltaje que nos va a mantener como que a raya, o sea, a punto de entrar a la zona activa. Es decir, que si tomamos las características del tipo B, vamos a tener que este va a ser un interruptor abierto, pero con este voltaje de polarización va a estar pero a nada de, a cantidades muy pequeñas, va a estar al borde de la conducción. Es decir, que a la mínima variación de este voltaje entrada, este va a entrar en su zona activa. Y lo mismo va a pasar con el transistor PNP, que va a estar abierto por este voltaje, pero también a la mínima variación también teniendo en cuenta su fuente negativa, va a completarse el circuito y bueno, acá obviamente lo va a mantener abierto para poder obtener los semiciclos negativos. Esta es las caracterización de lo que es la etapa de salida tipo AB o el amplificador de potencia clase AB. Ahora bien, ya podemos borrar esta parte. Bueno, ya borrando esta parte y explicando que esto, o sea, es esto, que lo que teníamos acá es igual a esto. Ahora vamos a desglosar bien el circuito que vamos a encontrar en este tipo de etapa de salida. Porque sustituimos estas fuentes que habían acá de voltaje BB medios a diodos, porque si bien recordamos la segunda aproximación de un diodo, se comporta como una fuente de voltaje de 0.7 y esto es lo que al ser 0.7 es el voltaje necesario
que necesitamos para activar nuestros transistores respectivamente. Y vemos, y aquí aparece IDEAS. ¿Y qué es exactamente IDEAS? IDEAS, lo expliqué acá, pero ya aplicándolo a este contexto, es un voltaje de polarización, es aquella fuente de corriente que nos mantiene o sea, al borde de la conducción de nuestros transistores, y es aquella solución esa solución que tenemos a la distorsión de cruce, que es la que se presenta en este caso. Ahora bien, algo bueno también que no recordaba tanto era que este tipo de salida ya esto tiene un rendimiento de aproximadamente del 50 al 60%. Pues las características del tipo B era que pues mientras este trabajaba, este descansaba, y mientras este trabajaba, este descansaba. Es decir, que mientras uno trabajaba, uno trabajaba y se activaba el otro, pero el que trabajó estaba disipando la potencia que generó mientras este trabaja, y así sucesivamente van descansando y dándole mm, vida útil al circuito, o prolongando la vida útil del circuito. Esto también, algo que se me había olvidado, era las gráficas con respecto al voltaje de entrada con respecto al voltaje de salida. Según lo que había explicado en el anterior video, ¿qué pasa con la tipo A? Tiene una corriente de polarización, también funcionan los 0.7 voltios, y su recta se va a describir de la siguiente manera. Al necesitar 0.7 voltios, entonces esto que va a ser de esta manera. No. Va a ser esta. Si tenemos en cuenta, se me había olvidado también las relaciones. Este es voltaje de salida, Vout, y este es el voltaje de entrada. Bien, cuando el voltaje, cuando es el 0.7, el voltaje de entrada, en el voltaje de salida, este va a ser 0, es decir, que va a iniciar desde este punto. Bueno, si corregimos bien la gráfica, va a estar al ras. Pero entonces no va a ser infinita esa línea, entonces vamos a tener un voltaje máximo que nos la va a recortar de esta manera. Obviamente cuando la veamos en un osciloscopio, no va a mostrar exactamente este ángulo de acá, estos dos ángulos, sino que los va a ver como una curva. ¿Sí? Esta es la representación, digamos, con una representación o una relación voltaje entrada, voltaje de salida. En la tipo B, entonces, esto me quedó más acá. También voltaje, etapa tipo B. Vemos que esta no se va a comportar de esta manera, sino de una manera más lineal. Sí, más lineal, no tan lineal, por lo que acá, como está trabajando dos transistores,
Entonces, al representar esta banda, esta distorsión de cruce, va a estar de la siguiente manera. 0.7 conduce. Igualmente sería para el subciclo negativo. Entonces, menos 0.7 y conduce. Y acá, bueno, también estimando que no va a ser una línea constante, se tiene en cuenta el silencio, entonces va a estar teniendo la consideración, esta misma consideración va a estar dada de la siguiente manera. Acá curva y saturada, por lo que siempre va a haber algo que nos lo va a delimitar. Entonces va a ser acá recto y curva. Esta, bueno, su relación voltaje de salida, voltaje de entrada. Así se representa gráficamente una tipo P. Y acá con la tipo AB, ¿qué pasa? Tenemos la consideración de que va a ser recta y acá tenemos la consideración de que tenemos esta distorsión de cruce. Al presentar una distorsión de cruce, la solución a una distorsión de cruce, esta sí va a representar, va a estar dada por el origen, como se ve acá, como se ve acá, ¿sí? Al inicio de cada 2pi o al inicio de cada ciclo. Entonces va a ser de la siguiente manera. Va a ser totalmente recta y va a iniciar en el origen y pues va a estar también delimitada por un voltaje de salida máximo y un voltaje de salida mínimo. Acá lo mismo, voltaje de salida máximo, acá voltaje de salida mínimo y acá lo mismo. Máximo, ¿sí? Esta etapa de salida pues promete funcionar, o sea, apagarse mínimamente, por decirlo así, mínimamente en sus periodos de silencio y activarse al momento que vuelva a haber sonido o vuelva a presentarse una señal sin tener que conducir todo el tiempo como el tipo A, pero sin necesidad de recortar la señal o de causar distorsión como lo es en el tipo B. Y pues eso ha sido, digamos, como en las etapas de salida y espero haberme hecho entender lo más posible.